De acuerdo con un estudio de la OCDE, México ocupa el primer lugar en los países con mayores horas trabajadas por individuo durante el año, con 2.225 horas. Además de contar con uno de los periodos vacacionales más bajos en el mundo, lejos de sus contrapartes en América Latina y el resto del mundo. Las condiciones laborales en México han tenido números desfavorables para la población de empleados actualmente activa. Es por ello que en el país se debatirá en las próximas semanas en el Pleno del Senado la reforma laboral a los artículos 76, 78 y 81 de la Ley Federal del Trabajo. Hoy, en la revista digital Jurista, conversamos con actores a nivel estatal que nos desglosan detalles y sus perspectivas sobre este proyecto de ley. Yo soy Aletea Rivas y les doy la más cordial bienvenida. Vamos a esta charla con el doctor Pascual Gumaro Archundia Becerril, expresidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, donde nos brinda una conceptualización y abre el panorama sobre esta conversación. ¿Qué beneficios observa con respecto a esta gran actualización? Es muy importante señalar que en principio la ley actual, la Ley Federal del Trabajo, data del 1 de mayo del 19. Existe un sinnúmero de beneficios para el sector trabajo, para el mundo del trabajo. Entre los más importantes es, por supuesto, son tres ejes importantes de ese transporte de la justicia laboral del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. El cierre eventual de las juntas de conciliación y arbitraje, que finalmente no van a cerrar sus actividades. Se recibieron demandas en el caso de Morelos hasta el día 3 de noviembre del año pasado. Dejan de recibir las demandas, sin embargo todos los juicios que fueron presentados deben de ser sustanciados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de carácter local y federal y tendrán que resolverse como junta integrada de manera tripartita. Sabemos que uno de los talones de Aquiles de la tramititis ante las juntas de conciliación y arbitraje, los juicios más o menos duraban 6 años. Hoy se le apuesta, de acuerdo a esta reforma, que los juicios duren 1 año. Es decir, esos son los beneficios para la parte trabajadora y para la parte patronal. Ese es un aspecto muy importante. Otro eje importante de la reforma es, por supuesto, la democracia sindical, que consiste en que el trabajador tendrá que elegir de manera libre, secreta y directa a sus representantes sindicales. Es decir, que tendrán que emitir su sufragio para elegir qué sindicato lo represente, si quiere que se continúe con ese sindicato y también señalar si quiere o no sindicalizarse. Eso es bien importante. La democracia sindical, el respeto al voto de todos y cada uno de los trabajadores. Justamente, ¿cómo ha sido el proceso para que ya entre en vigor? Porque sabemos que data desde el año 2019 esta iniciativa. Así es. Hubo 3 etapas. Tuvieron 3 etapas. La primera fue del 3 de noviembre del año 2020. La segunda etapa fue el día 3 de noviembre del año 21, que fue donde Morelos se incorpora a este nuevo modelo de justicia laboral, de la implementación de la reforma laboral, y una tercera etapa y última, las entidades federativas que se incorporan a partir del 3 de octubre de este año y que prácticamente ahorita están estrenando zapatos y prácticamente están iniciando sus actividades en torno a la reforma laboral que hoy día está en boga. Gracias, doctor. ¿México está listo para esta reforma estructural tan importante? Qué pregunta tan difícil, que voy a tratar de resumirla de 2 maneras. Creo que para que venga no solamente una reforma en materia laboral, sino cualquier reforma en cualquier especialidad, en cualquier ámbito, creo que debemos estar preparados. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo, dentro de sus aspectos importantes, tiene un enfoque social. ¿Eso qué implica? Los temas de seguridad social son determinantes, son muy importantes
porque son uno de los logros trascendentes y objetivos de nuestra reforma del Constituyente del 17. ¿Por qué se crea, entre otros aspectos, el problema de la Revolución Mexicana? Pues por la violación de los derechos laborales y la violación de los derechos agrarios fundamentalmente. Entonces se crean esos derechos sociales en favor de los más desválidos, que son la clase trabajadora, y en ese sentido es muy importante saber reconocer y fortalecer esos derechos sociales, esos derechos laborales hoy que se adquieren tanto en el ámbito individual como en el ámbito colectivo. ¿Cuál sería el punto medio entre el trabajador y el patrón, por supuesto, para lograr estos objetivos que se plantea la reforma? Bueno, primero la sensibilización, es decir, que no le corresponda a uno lo que crea que le corresponde o que tenga la idea que le corresponde aunque las condiciones sean adversas. Es decir, la ley en el artículo 48 habla de una indemnización constitucional para el caso de que el trabajador sea separado de su empleo y le corresponde por ley una indemnización constitucional equivalente a 90 días de salario. En ese momento, ante la autoridad conciliatoria, no se sabe si realmente existió o no el despido. No obstante que la ley dice en el artículo 685 que se debe de basar la autoridad en un principio de realidad. Pero ¿cuál es el principio de realidad? Esto lo vamos a dilucidar a través de un juicio, a través de un procedimiento, a través de una verdad histórica que va a obrar en un expediente, ya sea electrónico o físico, pero la verdad real, ¿cuál va a ser? ¿La que le corresponde al trabajador o la que le corresponde al patrón? No sabemos en ese momento. Ahí es donde debemos de apelar a la sensibilidad, decir, estoy consciente de que no tengo los elementos hasta el momento para acreditar un supuesto despido, o a la inversa el patrón, decir que no tiene o cuenta con los elementos para acreditar que no fue despedido el trabajador de su empleo. Ahí es donde debe de entrar la sensibilidad, el diálogo, la comunicación. Así que yo los conmino a todos los actores a través de esta mesa, a través de este panel, para que nos sensibilicemos, para que nos actualicemos, porque tenemos que leer la ley, y que sobre todo que sepamos que el objetivo fundamental de esta ley, ¿cuál es? Primero, no vulnere los derechos de los trabajadores, menos sus derechos humanos, mucho menos los laborales, por supuesto, pero también cuida y conserva tu fuente de empleo, en el entendido que no puede una subsistir sin la otra. Eso es muy importante. Muy bien, doctor. ¿Algo más que desea agregar? Pues solamente agradecer a ustedes, al colegio, por supuesto también invitarles a todos los actores que las autoridades no van a poder hacer solo su trabajo. El éxito de la reforma, y no solamente hablo de la etapa prejudicial, sino también de la judicial, el éxito no va a ser solamente lo que establece la ley. Normativamente ya existe, pero si nosotros no la conocemos, en primer lugar, dos, no la digerimos y sobre todo no la analizamos e interpretamos como debe de ser, este nuevo modelo, esta implementación de la reforma laboral no será exitosa. Así que depende de todos y cada uno de nosotros el que sea o no exitosa. Tenemos que ser sensibles, tenemos que cambiar esos posibles actos de extorsión que existían por parte de algunos entes sindicales, ya no van a existir, porque ahora, subrayo, dentro de la reforma, también establece sanciones e incluso la cancelación del registro del sindicato cuando se presuman posibles actos de extorsión. Gracias, doctor. Gracias por su tiempo y en su casa el Colegio Jurista. Muchas gracias. La propuesta que busca modificar los artículos 76, 78 y 81 de la Ley Federal del Trabajo fue presentada el pasado mes de septiembre del 2022 ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores. Esta iniciativa busca modificar la cantidad de días de vacaciones del trabajador mexicano, partiendo de 6 a 12 días como mínimo para las personas que tengan un año de antigüedad. Platicamos con Juan Diego Pons Díaz de León, director del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, quien nos aporta más a la mesa.
Muchas gracias, licenciado. Es un placer para nosotros tenerlo a través de nuestros medios digitales. Con respecto a la reforma laboral, quiero preguntarle, licenciado, ¿cómo esto viene a impactar en la generación de empleos en Morelos? Es un tema que es equitativo. Hay que recordar que el gobierno sí tiene más o menos este esquema y en gobierno sí les dan a los que llevan varios años laborando, pues 20 días de descanso, y sin embargo a toda la gente que trabaja para particulares no estaba estipulado así, y creo que con esto se va a compensar un poco todo el tema de la inequidad que hay. Ahora eso por el punto de vista gobierno, pero también desde el punto de vista empresarial, o sea, no va a afectar en cuanto a que haya más o menos empleo. O sea, el empleo se va a seguir conservando, nada más que van a disfrutar de más temporada de vacacional, ¿no? Sí, sí, sí. Y para nosotros como empresarios no va a haber ningún cargo o algún tipo de cosa que tengamos que invertir más en cuanto a los trabajadores que tengamos, sino que simplemente vamos a tener que trabajar de una manera diferente para programar muy bien las vacaciones de los colaboradores, ¿no? Excelente. Entonces a mí no se me hace que sea un tema en el que se vayan a perder empleos, sino más bien yo creo que eso va a generar en el ámbito turístico y de servicio mucho más empleo, ¿no? La gente que le den más vacaciones, pues obviamente va a tener más oportunidad de viajar. Claro. Morelos es un destino que es cercanías, entonces para la Ciudad de México, igual te vas una semana, te quedas arreglando tu casa o lo que tengas que hacer de trámites, y la otra semana la puedes venir a disfrutar a cercanías, ¿no? Ya sea claro, a Morelos, Puebla, todas esas ciudades que para ellos somos importantes. Estamos hablando de la ciudad más grande, de una de las ciudades más grandes del mundo, con 20 millones de habitantes, y claro, bueno, para nosotros yo creo que sí va a generar una derrama económica el hecho de que la gente pueda tomar más vacaciones. Excelente. Entonces podría decirse que hay una compensación, ¿no? Sí, de hecho hay una compensación en cuanto a ahora sí que turísticamente se refiere, y en cuanto a servicios. Y yo creo que no hay una descompensación, sino simplemente hay una equidad en lo que porque a unos sí se le estaba dando más vacaciones y a otros no. Y bueno, este es un tema que lo intentan equiparar con ciudades, ahora sí que con países más avanzados, en donde, por ejemplo, en Europa, pues sí les dan un mes de vacaciones completo a toda la gente que labora allá, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Yo creo que es cuestión de costumbre. En costos no creo que suba más. Igual yo te puedo hablar como empresario, pues tal vez metería una persona para cubrir un turno, o sea, pero no pasaría de eso. Excelente. Licenciada, ¿estas nuevas modificaciones y la reforma laboral va a impactar en la cuestión empresarial? Pues mira, sin haber hecho cálculos, obviamente pues las empresas van a tener que pagar la prima vacacional, que va a subir de los 8 días que actualmente tienes por trabajador al año a 12 días. Las empresas pequeñas no creo que les afecte tanto, pero a las que tienen más de 100 trabajadores, pues obviamente sí les va a repercutir, y obviamente en proporción va a ir una parte más al impuesto sobre la nómina. Entonces hace falta que la gente que conoce más, yo no soy contador, pero la gente que conoce más haga bien los cálculos de en qué sí va a afectar la reforma en lo económico a las empresas, ¿no? Y por último, ¿cuál sería el punto medio entre el empresario y el trabajador para que ahí se modere un poquito la cuestión? Pues mira, desde el punto de vista empresarial yo creo que debería de ser progresivo, no debería ser en un solo la modificación, ahora sí que en por una etapas, sola ¿no? exhibición, sino que se fuera haciendo por etapas hasta que lleguemos a alcanzar pues, el punto medio, donde ya no afecte tanto y donde dé tiempo a las empresas a no descapitalizarse. Okay. Eso creo que debería ser la manera de hacerse bien. Y obviamente, pues mientras una empresa tenga empleados que han laborado más años, pues le va a afectar más a la economía, ¿no? Claro, así es. Por último, ¿algo que desees agregar? No, nada más gracias por la invitación a la entrevista, y estamos a sus órdenes aquí en el Fidecom.
Gracias. Perfecto. Gracias. Este proceso de transformación pretende dejar reglas claras enfocadas en el rubro para que los sindicatos realmente representen a sus trabajadoras y trabajadores y mejoren las condiciones laborales. Asimismo, el tema de la conciliación es otro tópico que aborda esta propuesta de reforma laboral, la cual resume que las partes en conflicto, trabajador y empleador, lleguen a soluciones acordadas y amistosas. Adrián Román, abogado titular del Centro de Mediación Privada número 3 de Cuernavaca, Morelos, nos acerca mucho más. ¿Se benefician ambas partes, tanto el trabajador como el patrón? Sí, por supuesto. La reforma laboral se sustenta como tal en tres grandes pilares. Podemos decir la modificación como tal del sistema de impartición de justicia laboral. En un segundo momento, la conciliación laboral prejudicial, es decir, que es una conciliación que antes de que se pueda llegar a un juicio, necesariamente tiene que llevarse a cabo una conciliación en un centro federal o un centro de conciliación laboral local, para agotar esa gran oportunidad de poder resolver los juicios antes, obviamente, de llegar a un tribunal. Y la otra parte, por supuesto, es la vertiente colectiva, es decir, los sindicatos de trabajadores fundamentalmente tienen que adecuar sus estatutos y llegar, obviamente, a un estándar internacional en base al propio TEMEC. Entonces, digamos que, claro, es una gran oportunidad para los trabajadores en los cuales, bueno, pueden resolver sus conflictos laborales antes de un juicio laboral y tienen que agotar una conciliación prejudicial. Y de la misma manera, los patrones, en el caso de que pudiera demandarse un trabajador, que realmente son situaciones casi imposibles, pero digamos que se sustenta la reforma laboral en mejorar la condición de la impartición de la justicia laboral, los derechos colectivos de los trabajadores y, por supuesto, acercar la conciliación laboral. Muy bien. ¿Puedes compartirnos, por favor, qué realiza el ahora Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como institución? Sí, por supuesto. Es un organismo descentralizado del gobierno federal y que está creado en la fracción 20 del 123 Constitucional apartado A, y su función se divide, como su nombre tan grande y tan amplio se refiere, la conciliación laboral que ya comenté en el ámbito federal, es decir, en la competencia federal, que realmente tiene que ver cuando son obviamente empresas o actividades importantes o estratégicas, digamos, y que está en la fracción 31 del 123 Constitucional, y que lleva a cabo esa conciliación de todos los trabajadores, por ejemplo, del Pemex, del Seguro Social, del Infonavit, que antes de que pues demanden algún tema en contra de estas instituciones, bueno, pues finalmente tienen que agotar esa conciliación laboral, y que lo realizan todas las sedes del Centro Federal en todos los estados de la República. Y bueno, de esa segunda parte del nombre de registro laboral, digamos que el Centro Federal concentra todo el registro de todos los sindicatos a nivel nacional, tanto de competencia federal como de competencia local, y de igual manera todos los contratos colectivos, todos los contratos ley y reglamentos interiores de trabajo en toda la República. Es decir, lleva a cabo esa función registral que antes realizaba tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Crees que este impulso de actualizar las condiciones de trabajo dé paso a que se apruebe rápidamente la iniciativa de ley que propone aumentar las vacaciones y reducir las jornadas laborales? Sí, claro. Vemos que actualmente está avanzando de una forma muy importante la iniciativa de la reforma a varios artículos de la Ley Federal del Trabajo que tienen que ver específicamente con el número de días de vacaciones, particularmente el artículo 76 en adelante. Entonces, esta reforma está avanzando muy rápido en el Senado. Creemos que fundamentalmente saldrá en el Senado y bueno, tendrá que seguir el proceso legislativo correspondiente a Cámara de Diputados. Y bueno, una vez que se cumpla con todos esos requisitos, bueno, pues podrá en su momento hablarse de una reforma importante a las vacaciones. Y sí es muy importante hablar de esta parte. Las vacaciones implican, digamos, dos derechos que tienen los trabajadores. ¿Cuáles son? Bueno, pues descansar, cuando menos de forma continua. Hasta el momento son 6 y lo que se pretende es cambiarlas a 2, es decir, prácticamente duplicar el número de días de vacaciones mínimos. Y por el otro lado está la obligación del patrón de pagarlas, es decir, trae una obligación, un beneficio para el trabajador, pero también una carga económica al patrón. Entonces, en ese sentido, bueno, hasta el momento no hemos observado a lo mejor algún incentivo, algún apoyo a los patrones para que efectivamente puedan pagar este número o más número de días de vacaciones. Sin embargo, claro, creo que era una modificación importantísima porque realmente pues estábamos en una media internacional muy bajos y que realmente esos 6 días de vacaciones están desde la creación de nuestra ley de 1970.
Muchísimas gracias. ¿Qué horizonte ves en esta materia? ¿Crees que se aplique este mismo año? Respecto a la reforma sobre vacaciones, pues es muy probable. Tendríamos que esperar el proceso de la modificación a la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, es una gran oportunidad. Hablamos de un cambio de 360 grados en la impartición de la justicia laboral, en cómo entendíamos el derecho sindical en México, en cómo se impartía la justicia laboral y, por supuesto, todo esto centrado, obviamente, en un motor muy importante que fue el Tratado de Libre Comercio. Y que bueno, esta reforma ya se dio en la Constitución desde el 24 de febrero del 2017 y bueno, tardíamente hasta el 1 de mayo del 2019 es que se modifica el texto constitucional. Entonces es una gran oportunidad para sindicatos, para trabajadores y por supuesto para patrones, claro, y también obviamente para los litigantes, para los abogados y abogadas que nos dedicamos obviamente a la impartición de la justicia laboral. Es una gran actualización y que bueno, implica un gran reto para todos. Muchas gracias, Adrián Román. Agradecemos el espacio y tu tiempo. Muchas gracias. La reforma laboral es un proyecto de ley que envuelve a muchos sectores de la población empresarial y trabajadora en activo. En esta última etapa, que entró en vigor el pasado 3 de octubre del 2022, abre la brecha a que esencias estructurales se modifiquen, perfilando al país para ofrecer mejores condiciones laborales, mejorar la transparencia con todos los sindicatos, encaminando al país a una modernización en esta materia para sentar las bases de una competitividad laboral que puede dar cara a las potencias internacionales. Agradecemos a todas las personalidades que hicieron posible esta entrega de la revista digital Jurista. Para más contenidos especializados, visita nuestra página web colegiojurista.com y seguirnos, por supuesto, en todas nuestras redes sociales. Yo soy Aletia Rivas y en el Colegio Jurista rompemos paradigmas. Hasta la próxima. Thank you.